Bienvenidos a un nuevo programa Dejando Huellas de Jesús. Hoy tenemos la visita de una persona maravillosa, dedicada a la vida de oración. Es predicadora, ella canta, lleva hermosos mensajes, tuvo la bendición de estar invitada varias veces en el canal internacional EWTN. También tiene la bendición de llevar la palabra de Dios a otros países. Quédate con nosotros, después de la pausa te contamos de quién se trata. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Bienvenida, querida Silvia Mariela, a Dejando Huellas de Jesús. Hola amigos, queridos hermanos, es una alegría para mí estar aquí en Dejando Huellas de Jesús a través de Ñandeyara Ñe'e, contenta de poder compartir con ustedes este espacio y todo lo que Dios hace, ha hecho y confío seguirá haciendo en mi vida. Vamos a escuchar brevemente algunos testimonios tuyos. ¿De dónde nace tu vocación de servicio para ayudar a los demás por medio de la música y de la palabra de Dios? Creo que una piedra fundamental para este llamado es mi mamá, quien escuchó primero el llamado del Señor en su vida a través de un retiro que organizaba en aquel entonces, allá por el año 81, la Renovación Carismática Católica, estaban haciendo en el país. Mi mamá comienza un caminar de vida cristiana a través de los grupos de oración, de jornadas de formación. Mi papá siempre cantó, nunca se dedicó de manera profesional, pero la música fue algo que en mi familia siempre estuvo presente. Así que de la mano de mi mamá empiezo a cantar en la iglesia. Yo canté por primera vez en la capilla a los 5 años de edad en un festival de música católica. A los 7 ya fui convocada para ser parte del coro de niños de la Parroquia Virgen del Rosario. Así que creo que todo esto ha sido parte de ese deseo de servirle al Señor. Mientras tanto yo seguía participando con mi mamá de grupos de oración, retiros de evangelización. Y también yo iba viendo a otras personas que cantaban, servían al Señor en la iglesia, con la predicación, con la catequesis. Y fue allá por el año 88 que visita por primera vez una cantante y predicadora católica de nombre Marta Reyes. Ella llevaba la palabra de Dios a través de la música y a mí me llamó mucho la atención eso, porque a mí me gustaba la música. Entonces creo que ese fue el segundo momento a través de mi mamá, pero en ese instante, a través del testimonio de Marta, yo también siento el llamado. De hecho, en una jornada donde estaba Marta Reyes, yo le dije al Señor en mi corazón, yo también quisiera servirte como lo hace ella. Sentí algo muy especial ese día. Creo que fue mi Damasco, fue mi Pentecostés, fue mi bautismo en el Espíritu Santo, porque recuerdo que le dije eso al Señor. Yo también quiero hacerlo, mirándole a ella. Y bueno, el Señor tomó la palabra, el Señor nos toma en serio. Nosotros muchas veces no le tomamos en serio a Él, pero Él sí toma nuestra palabra. Y desde aquel día comencé a ser parte de una comunidad, en aquel entonces llamada Jaire, con el padre Hugo Irala, sacerdote redentorista ya fallecido, pero un sacerdote que motivaba mucho a los jóvenes a servirle a Dios a través de la música. Así que esos son un poco mis inicios
y cómo yo siento ese llamado de servirle a Dios a través de la música y la predicación. ¿Podrías contarnos un testimonio? Bueno, yo podría contarle muchos testimonios, pero quisiera centrarme en uno. Creo que mi vida misma hoy es un testimonio de la gracia de Dios. Todos tenemos testimonios para compartir cuando uno se da cuenta de que Dios camina a su lado y cuando uno le abre el corazón. Dios obra en nuestra vida cada día, a cada minuto, a cada segundo. Pero hace ya ahora 3 años y medio, en el año 2020, en plena pandemia, en el mes de julio, le diagnosticaron cáncer a mi mamá, cáncer del recto. Ella tenía que someterse a una cirugía de un pedazo del colon, un pedazo del recto, y antes de eso también, previamente tenía que hacer quimioterapia, radioterapia. Quiero contar que hacía 13 años o 14 años antes mi papá había fallecido de cáncer. En mi familia tenemos mucha historia de cáncer. Yo tengo ya 2 primos que fallecieron de cáncer, otro tío, mi papá. Entonces, de repente, hablar de cáncer en mi familia es como que te vas a morir rápido. Y cuando le diagnostican cáncer a mi mamá, ella empieza todo este tratamiento. Recuerdo que cuando el médico me dijo el diagnóstico y me dijo lo que cuál iba a ser el tratamiento, yo dije estas palabras que dije también lo mismo cuando me dijeron que mi papá estaba enfermo. Señor, yo te alabo, te bendigo, vos sos el Dios de la vida, vos sos dueño de todo lo que existe y yo te entrego el control, que se haga tu voluntad. Si vos querés curarla a mi mamá, así lo vas a hacer ahora, pero también si ya querés llevarle, yo te doy gracias por el tiempo que me prestaste y yo te bendigo, te glorifico. Nosotros vamos a hacer lo posible, lo que está dentro de nuestras posibilidades, y lo imposible te corresponde. Mi mamá pasó por todo este tratamiento, y cuando hacía una semana que ya terminó radio y quimioterapia, a mí me diagnostican cáncer de mama, y yo le digo al Señor lo mismo: te alabo, te bendigo, te doy gracias, vos sos el Dios de la vida. Y le dije esto: yo voy a dejarte a vos que seas Dios en mi vida, porque siempre me enseñaron que a Dios hay que alabarle en todos los momentos, no solo cuando las cosas nos van bien. A Dios se le alaba con más razón en medio del horno, como lo hizo el profeta Daniel, ahí delante de los leones, como hicieron aquellos 3 jóvenes cuando el horno estaba ahí, el fuego, cuando todo ardía, ahí decían bendito sea el Señor. Y a mí me enseñaron eso. Y creo que en ese momento yo tenía que practicar todo lo que había escuchado desde muy pequeñita. Tantos retiros, tantas predicaciones que yo había hecho, tantos conciertos, tantas misas cantadas. Este era el momento de cantar con mi vida las maravillas de Dios. Y yo le dije al Señor: yo te dejo ser Dios, si vos querés me curás, pero si vos me querés llevar, yo solo te voy a pedir una cosa, Señor. Yo quiero ver tu rostro, yo quiero irme al cielo del cual tanto predico. Y yo le dije: Señor, vos me vas a dar lo mejor. Yo no tengo duda alguna de que lo mejor para un ser humano y para un cristiano es la vida eterna. Yo no tengo duda de eso. Eso es lo que predico, que somos peregrinos aquí y que corremos hacia una meta que se llama cielo. Y algunos se nos adelantan, otros tardan más. Así que yo le dije al Señor: vos sos Dios, me vas a dar lo que más ya me conviene en este tiempo. Por lo visto que todavía el Señor me quería en esta tierra, y también a mi mamá. Ambas seguimos con nuestros tratamientos durante el 2021. Yo pasé por sesiones de quimioterapia, mi mamá por una cirugía, por otra yo. Tuvimos 3 cirugías durante el 2021, también ella. Ambas pasamos, inclusive hubieron momentos en los que yo estaba en un hospital, ella en otro, pero la mano de Dios siempre estuvo a nuestro lado. En este proceso yo tengo miles de testimonios, no solo míos, sino de personas que a través de lo que nosotras vivíamos y cómo nosotras enfrentábamos esta situación, hubieron personas que
Yo recibí correos de gente que me dijo yo me estaba por quitar la vida, y cuando leí en el Facebook lo que ustedes estaban viviendo y cómo estaban viviendo, hizo que yo pensara y dijera, no, si ellos están de esta manera y están con una sonrisa, yo también puedo salir adelante. Gente que me escribía diciendo, Silvia, a mí también me diagnosticaron cáncer y ahora estoy enfrentando esto, voy a hacer el tratamiento porque leí el testimonio de ustedes. Mucha gente que logró perdonar en ese tiempo. Así que Dios fue obrando. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios, dice en Romanos 8:28. Así que si todo sucede, inclusive en medio de la enfermedad, que Dios no la envía, siempre dejo claro esto, Dios es un Dios de vida, pero si permite algo, tiene que ser para quitar un bien mayor. Así que vivimos este proceso con mamá y aquí estamos todavía, después ya casi de 4 años con vida. El Señor nos quería todavía aquí, seguramente también que todavía necesitamos purificarnos más para poder ver su rostro, para poder gozar de ese cielo que Él nos tiene prometido para aquellos que creen en Él. Así que vivimos todo este tiempo sin que Dios haya apartado su mano de nosotros. ¿Hubieron momentos de llanto? Sí, hubieron. Lloré, no por desconfiar, no por falta de fe, pero como un ser humano de repente te duele un pinchazo, te duele una cirugía, creo que es normal. El Señor nunca nos dijo, nada te va a doler, o no nos dijo, no vas a tener accidentes, pero dijo, yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Y Él ha cumplido eso en mi vida, en la vida de mi mamá. Mi mamá y yo, ambas seguimos con tratamientos, seguimos con consultas, con controles. Yo sigo un tratamiento, sigo tomando medicación. Mi mamá está libre de toda medicación. Yo creía que está más fuerte que nunca. Hace unos días cumplió 79 años. En medio de todo esto, Dios no se cansa de obrar y de sorprendernos cuando nosotros nos dejamos sorprender por Él. Él siempre llega de repente y Él es el Dios de muchas sorpresas. Antes de enfermarme, un año antes, yo me había puesto de novia con un varón de Dios, con un hombre de Dios, también que hace lo que yo hago, predicar la palabra de Dios. Teníamos proyectos, pero en medio de eso llegó la enfermedad. Él decidió acompañarme en este tiempo, que para mí también es un testimonio. Dios se valió también de Él para decirme, bueno, yo te pongo una persona, Dios es amor, y Dios puso también esta persona que me ama, que caminó a mi lado, que no se alejó en medio de la enfermedad. Ahí cuando estuve flaca, cuando estuve demacrada, esta persona siguió caminando conmigo, me acompañó. Realmente para mí fue un San José, de hecho se llama José, así que Dios puso ese José que camine a mi lado. Y bueno, después ya de varias cirugías, después de terminar un poquito el tratamiento, Dios me sorprende una vez más para caminar predicando juntos hoy a través del sacramento del matrimonio. Así que ese es otro testimonio. Nos casamos en octubre del 2022 y hoy juntos predicamos, llevamos la palabra de Dios ahí donde el Señor nos envía a familias, a parejas, matrimonios, mujeres, varones, cárcel, hospitales, religiosos, sacerdotes, niños, jóvenes, donde Dios nos lleve, ahí estamos. Hoy estoy aquí a través de esta programación porque Dios ha dejado huellas en mi vida, Jesús ha dejado huellas, sigue dejando huellas y yo quiero descubrir esas huellas hasta cuando Él me dé vida. Así que esto es un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida y espero que a través de mi testimonio también Dios siga obrando en tu vida. Quédate con nosotros, que ya volvemos después de una breve pausa. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes,
queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Y ahora son recuerdos que llevamos dentro y hacen que la vida sea más linda, desde que tú caminaste en ella, dejando huella, dejando huella, dejando huella, dejando huella. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. ¿Podrías contarnos de tus proyectos para este año 2024? Bueno, como ya estuve compartiendo, servimos juntos en la predicación con mi esposo José, pero también, aparte de eso, tenemos un montón de tareas, ¿no? Hasta fin de año estamos ya con la agenda repleta, con retiros tanto aquí en el país, en Paraguay, como en el exterior.
en retiros, conciertos de evangelización. En este año, hasta el mes de diciembre, estamos ya así saturaditos de montón de actividades. Aparte de eso, sigo acompañando. Yo sirvo en mi parroquia de origen, que es Virgen del Rosario de Sajonia. Ahí estoy todos los miércoles en el grupo de oración acompañando la Eucaristía, que es de manera especial por los enfermos, cada miércoles. Y terminada la Eucaristía, tenemos el grupo de oración. Sirvo también los jueves en una capilla hacia Bañados, Sajonia. En los jueves tenemos también grupo de oración a las 5 de la tarde. Y durante la semana siempre hay alguna actividad, alguna predicación, alguna catequesis en alguna parroquia de Asunción. Los fines de semana generalmente es cuando viajamos o damos retiro. Este año también tenemos una peregrinación mariana a los santuarios marianos. Vamos a acompañar por 15 días. Aparte de eso, yo voy estudiando lentamente desde el año 2016 la carrera de teología. Si bien en el año 2003 yo terminé la carrera de psicología, yo no ejerzo la psicología, estudié como una herramienta para la evangelización y la psicología con la palabra de Dios es muy linda. Sin la palabra de Dios nos puede llevar para cualquier lado, pero con la palabra de Dios se puede ayudar a mucha gente. Entonces sigo estudiando también teología, hago materias presencialmente en la Universidad Católica, llevo así 1, 2 materias de acuerdo a lo que el semestre me permita. Aparte de eso, soy muy autodidacta, entonces siempre estoy estudiando, soy ama de casa, canto en las misas, entonces todo esto también me sigue acompañando, tengo que seguir haciendo. Soy miembro de una comunidad católica carismática, esta comunidad se llama Pentecostés y este año cumplimos 15 años, así que también con la comunidad, bueno, tenemos un montón de servicios que realizar. Aparte de eso, también estudio así algunos idiomas, ¿verdad? Sigo estudiando, perfeccionando el portugués porque me están invitando mucho a practicar en Brasil, entonces también, bueno, voy estudiando. Y aparte de eso, proyectos con mi familia, ¿no? Como ama de casa, limpiar mi casa, cocinar mejor, ser mejor esposa, ser mejor hija. Esos también son proyectos y sobre todo ser mejor persona de lo que fui el año pasado porque quiero ser santa, porque quiero caminar, quiero ver el rostro de Dios y sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Así que esos son algunos proyectos. Yo también tengo un programa radial a través de una radio católica, Radio María, sigo haciendo radio también y bueno, colaborando donde se necesite. Así que esas son un poquito las cosas. Y también está entre proyectos seguir grabando sencillos para alzar a las plataformas digitales, que hoy eso ya no se vende en CD, ya no hay CD. Lo que la gente quiere hoy es entrar a los canales, a YouTube, ¿verdad? Entonces también llevar la palabra de Dios a través de esos medios. Buscamos todas las formas de, repito, de dejar las huellas de Jesús, de anunciar a Cristo a tiempo y a destiempo. Así que proyectos hay y mientras que Dios nos dé vida, porque aquí ya dependemos de Dios, nosotros proyectamos, planeamos, planificamos, pero siempre nos dice también el Señor, mis planes no son los tuyos, mis caminos no son los tuyos. Entonces lo que hago cada 1 de enero es mostrarle la agenda al Señor y decirle, yo tengo este plan, yo tengo agendado estos viajes, pero que todo suceda conforme a lo que vos quieras. Aquellas puertas que vos quieras se abrirán y aquellas que vos no quieras se cerrarán y listo. En trato hecho, Señor, yo te presento este plan hasta que vos me des vida. Yo quiero servirte, quiero cantar para vos y quiero ser presencia tuya. Así que eso es un poquito de los planes que tenemos. Ya después veremos lo que va sucediendo o lo que se va dando. ¿Qué mensaje podrías dejar para la teleaudiencia de este programa Dejando Huellas de Jesús? Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros funcionamos bien cuando le dejamos a Dios que obre en nuestra vida, cuando le abrimos el corazón. En el mundo que hoy vivimos, es un mundo que hay mucha confusión, pero también
recuerdo cuando leemos la palabra que en Sodoma y Gomorra también hubo confusión. Hoy yo diría que estamos viviendo algo muy parecido. Hay guerras aquí, guerras allá, ideología de género aquí, aborto allá, en la misma iglesia, esto será bueno, esto no será bueno, lo que dice el Papa es o no es, ¿no? Vivimos en un mundo en el que el mal quiere confundirnos. Por eso quisiera dejarles como mensaje algunas ideas. Primero, que busquemos conocer más a Dios. Que este año nos propongamos, y este es mi propósito, y ojalá sea el tuyo, buscar más el reino de Dios y no la añadidura. La añadidura va a venir cuando le buscamos a Dios. Nosotros a veces andamos corriendo detrás de la añadidura, buscando cosas materiales. Dios quiere que tengamos comodidades, Dios quiere que estemos bien, pero busquemos su reino y todo lo demás viene. El otro día alguien me enteré que dijo, ¿cómo se hace para tener un marido como el de Silvia? Y yo le dije, que busque el reino de Dios y el marido es la añadidura. Entonces, buscar el reino de Dios, el salario va a ser la añadidura. Buscar el reino de Dios, la casa, el auto, es la añadidura. Pero muchas veces nosotros buscamos los milagros del Señor y andamos detrás, milagro aquí, milagro acá, milagro allá. Me voy a tal lugar para este milagro y no le estamos buscando a Dios. Buscamos su milagro, pero no al Señor. Yo te invito a que este año busques su reino, busquemos conocer más a Dios y la añadidura va a venir. Segundo mensaje que quiero dejarte, como católico, como cristiano, como bautizado, el católico, el cristiano tiene que formarse. Es parte del conocimiento. Yo puedo conocerle a alguien, pero yo puedo conocerle a alguien de oídas, puedo conocerle a alguien de vista, puedo conocerle a alguien porque le veo de vez en cuando, pero si yo quiero conocer más a esa persona, y de hecho la palabra conocer en la Biblia, y me corregirá aquí el maestro, el profesor, el padre Víctor Cabañas, ¿verdad?, que es biblista, que conoce la Biblia, pero conocer en la Biblia significa tener intimidad con alguien, intimidad. Por eso cuando María dice, yo no conozco varones, que yo no tuve intimidad con nadie. Entonces, ese conocer nos tiene que llevar a tener más intimidad con Dios y por eso a formarnos como católicos, para no quedar confundidos, para que no te engañen falsas doctrinas, que no venga con una terapia oriental, tenés que hacer yoga para sentirte mejor, o aquí está la masonería, o aquí lo otro. No, en la medida que te formes, que conozcas la Biblia, que conozcamos la Biblia, no nos van a confundir, vamos a tener claridad. Esto dice el magisterio de la iglesia, esto dicen los padres de la iglesia, esto dice la palabra de Dios. Entonces también el que se va formando no se deforma, y cuando uno ama a alguien, uno quiere conocerlo más, uno quiere pasar más tiempo con esa persona. Así que si decimos que amamos a Dios, tenemos que conocerlo más, tenemos que formarnos más. ¿Para qué? Para también poder dar a otros lo que nosotros hemos recibido. Y como tercer mensaje, y cierro con esto, dale una oportunidad a Dios. Recién dije a los bautizados, católicos, cristianos, pero a lo mejor vos que estás de paso mirando esta programación decís, ni soy bautizado, ni soy cristiano, ni soy católico. Bueno, lo que no sé lo que te consideras, yo tan solo quiero invitarte a que le des una oportunidad a Jesús. No es coincidencia que caíste en este canal, no es coincidencia que te quedaste mirando, haciendo zapping, y el Señor te está diciendo, mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, yo entraré y cenaré contigo. Él no solo dejó huellas en mi vida, Él quiere dejar también huellas en tu vida. Dale una oportunidad. Dios te bendiga y hasta el cielo no paramos. Vamos a pedir la intercesión de nuestro príncipe celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestro hogar. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa, y te pedimos que te dignes de mostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias
y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en la esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Llegamos al final del programa. Y como quien dice, el que canta ora 2 veces. Hagamos como Silvia Mariela. Alabemos al Señor en todo momento. Será hasta el próximo programa Dejando Huellas de Jesús. Que Dios y la Virgen nos bendiga. Dejando huellas, dejando huellas, dejando huellas. Y aunque no te vea, te puedo sentir.